Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Valeria Mesa, coordinadora del equipo de auditoría de la revista Lidera. Y Camila Sáenz, miembro del equipo de auditoría de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Isabel Vargas, gerente de Assurance en EY, sobre el tema auditoría interna y los aspectos ESG. Para iniciar este podcast, Isabel, es un gusto tenerla con nosotras. En esta oportunidad nos gustaría conocer cuál sería el papel de la auditoría interna en relación con los riesgos ESG. Hola, ¿cómo están, chicas? Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, los riesgos ESG son los denominados riesgos no financieros, que estas siglas corresponden a medioambiental, social y gobierno corporativo o gobernanza, por sus letras o equivalente en inglés, ¿no? Entonces, el significado de ESG son los riesgos que una empresa, cualquier compañía, sea local o empresa extranjera, va a enfrentar respecto a la sostenibilidad, la responsabilidad social y el buen gobierno, o sea, cómo se desarrolla. Hoy este tema está tomando bastante relevancia, hoy en los últimos años, y creo en los años que vengan también va a seguir. Los stakeholders, las personas que invierten en las empresas, van a ir más por estos riesgos porque obviamente da una reputación a la empresa. Estamos muy acostumbrados quizá nosotros a escuchar sobre riesgos financieros, ¿no? Lo métrico, lo que las compañías pueden dar como resultados. Sin embargo, todos estos temas de riesgos no financieros o riesgos ESG es un tema que va a venir en vanguardia. Y como ocurre con los riesgos financieros, estos riesgos mal gestionados o que no se lleven de acuerdo, no estén de acuerdo, pueden afectar, como decía, de manera negativa a la compañía. O sea, recuerden que las compañías tienen una reputación y obviamente las personas que invierten van a ir enfocadas a ello. ¿Y cuál sería la función de la auditoría interna? Yendo un poquito a la pregunta, auditoría interna es un órgano, recuerden, independiente que va a ayudar a direccionar a las compañías, proporcionando esa seguridad, conocimiento. Pueden brindar también asesoría sobre estos asuntos ESG, que es un tema que es muy amplio. Entonces, auditoría interna también va a necesitar reforzarse, aprender de ello. Y en particular se debe focalizar mucho en identificar los riesgos, lo que podría salir mal y cómo se podrían implementar controles, cómo ello también se verían reflejado en los informes y posteriormente cómo informarlos a los órganos competentes de la compañía. Wow, sí, qué genial lo que nos comenta Isabel. Y también demuestra un poco cómo la auditoría interna se está desarrollando actualmente, ¿no? Bueno, otra pregunta también que queríamos hacerle es, ¿cómo cree que podríamos identificar aquellos atributos fundamentales para la realización de trabajos ESG? Como lo mencionaba anteriormente, considero que auditoría interna debería tener aquel conocimiento específico sobre asuntos ESG. Es muy amplio, así que yo creo que la capacitación del área o de cierto personal quizá que se pueda enfocar a llevar el trabajo, a medir el trabajo, riesgos, controles, ESG va a ser fundamental. Hoy las organizaciones tienen que gestionar los riesgos, particularmente cuando, como le decía, los inversionistas, las entidades quizá externas como reguladoras, financieras, van a enfocarse quizá a solicitar informes. Entonces, auditoría interna tiene que estar preparado para ello y debe estar con los conocimientos para poder después medir los trabajos o medir los entregables. Y bueno, a medida que los informes de esta información no financiera, de riesgos no financieros, se vuelvan cada vez más relevantes, deberá tratarse también, obviamente, con mayor cuidado cualquier información financiera que pueda derivar de ello. Sí, Isabel, como nos mencionas, es importante la capacitación del personal para poder identificar de manera beneficiosa estos informes en los trabajos de ESG. Ahora, queríamos saber cuáles serían los beneficios de incorporar los riesgos ESG en los planes de auditoría.
Actualmente, creo que muchas empresas, como esto es un tema nuevo, todavía no hay muchos trabajos relacionados o tareas específicas en los planes de auditoría interna, ¿no? En los planes anuales o en las actualizaciones. Creo que esto, a la medida que se vaya ampliando, los objetivos, el plan de trabajo, se va a ir incorporando. ¿Y cuáles serían los beneficios? Después poder realizar las mediciones correctas, porque si tú no tienes dentro de tu plan ciertas actividades a desarrollar, posteriormente el medirlo va a ser complicado. Entonces, tener incorporados riesgos dentro de tu plan de trabajo o dentro del plan de trabajo del área de auditoría interna, sea esta área un área pequeña o un área grande en las diferentes empresas, va a dar un valor agregado en calidad para asesorar, para ayudar a identificar y establecer un mejor entorno de control frente a estos aspectos. Como les mencionaba anteriormente, este es un tema que viene creciendo en los últimos años y obviamente creo que aquí en Perú las empresas van a ir en línea con ello. Y las empresas grandes, estoy segurísima que ya están incorporando cierto de estos riesgos dentro de sus planes para poder después ir medirlo, ¿no? Y posteriormente tenerlo dentro de sus informes de sostenibilidad que las empresas internas o que también pueden reportar externamente lo puedan tener. Sí, Isabel, justo concuerdo contigo sobre la importancia de involucrar riesgos, ¿no? Para crear valor y así generar un mejor control en la compañía. Finalmente, ¿podrían encontrarse limitaciones respecto a la implementación de estos riesgos en los planes de auditoría interna? Como algo nuevo que sucede, creo que pueden haber ciertas limitaciones quizá en desarrollar ciertas actividades o establecer qué objetivos o identificar estos riesgos, el qué puede fallar. Es importante saber que todo el tema de sostenibilidad está relacionado, está en el marco de la Agenda 2030 y los objetivos del Acuerdo de París. Entonces hay una metodología detrás de todo ello y hay 17 objetivos si queremos ir un poquito más, entrar más a todo el tema de la sostenibilidad. Debe alinearse con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, identificar estos objetivos, identificar qué podría fallar y ver qué riesgos podrían incorporarse. Al inicio puede ser trabajoso, sin embargo, considerando las capacitaciones o considerando cómo se va desenvolviendo la empresa, o también tomando de modelos quizá empresas externas, porque todos estos temas que vienen, o aquí en Perú, por así decirlo, si lo vemos de manera local, en otros países ya se va desarrollando. Entonces, modelos pueden existir y los departamentos de auditoría interna podrían guiarse de ello. Es un nuevo reto, así que como todo nuevo reto, creo que hay un trabajo arduo al inicio. Sin embargo, posteriormente con el avance, con el trabajo que se va desarrollando o cómo se va guiando, creo que va a ser muy, muy productivo para la compañía y para poder crear valor, ¿no? Finalmente, auditoría interna es un órgano independiente que te ayuda, te puede asesorar y obviamente tener una visión general e independiente para cualquier objetivo. Sí, muchas gracias, Isabel. Es muy importante conocer estas limitaciones y el tema respecto a los aspectos ESG en la auditoría interna y los nuevos retos que tenemos que afrontar en un futuro. Y bueno, este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.